Hola a todos, queridos, queridas, querides. Pues vamos a empezar una de las cosas más apasionantes que tiene nuestra querida historia de España de segundo de bachillerato encaminado a la prueba de EBAU, que es saber qué hacer con un texto en uno de los, entre comillas, comentarios de texto, porque ya os he comentado que no es un comentario de texto en realidad, sino que es contestar a dos preguntas que, bueno, que tienen que ver con el texto y luego contar un trozo de tema. Como os habéis mirado ya el bloque 5, por lo menos el 5.1, espero, pues voy a hacer el comentario de uno de los textos que vienen con el bloque 5, con el texto número 2, que sería el bando de los alcaldes de Móstoles. Es decir, que al final del tema del bloque 5 tenéis los textos, pues el segundo texto, el, eh, el texto del bando de los alcaldes de Móstoles. Con el texto delante podréis seguir seguramente esto que voy a hacer yo ahora, que es lo primero que tendríamos que hacer con el texto es una lectura para saber de qué va el texto. Yo siempre os recomiendo hacer una lectura pausada e intentando entender de qué va. El texto nos va a dar muchísimas pistas para saber qué es lo que tenemos que hacer. En este caso, el texto dice: Señores justicias de los pueblos, a quienes se presente de este oficio, de mí, el alcalde ordinario de la villa de Móstoles. Es notorio que los franceses, apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la corte, han tomado la ofensa sobre este pueblo capital y las tropas españolas, por manera que en Madrid está corriendo a estas horas mucha sangre. Somos españoles y es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra unos pérfidos que, so color de amistad y alianza, nos quieren imponer el pesado yugo, después de haberse apoderado de la augusta persona del rey. Procedan vuestras mercedes, pues, a tomar las más activas providencias para escarmentar tal perfidia, acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos, y alistándonos, pues no hay fuerza que prevalezca contra quien es leal y valiente como los españoles lo son. Dios guarde a vuestras mercedes muchos años. Móstoles, 2 de mayo de 1808, Andrés Torrejón, Simón Hernández. Bien, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es si hemos entendido todas las palabras del texto. Lo más normal es que sí, pero sí que es verdad que como está escrito con el español que se hablaba en 1808, pues hay algunas expresiones que ya no se utilizan. Por ejemplo, os puede parecer extraño el socolor. El so es una preposición que por cierto la RAE quería suprimir o que creo que ha suprimido ya, como entonces, pues si la ha suprimido la RAE ya no sé qué es, pero vamos, es una preposición. Y cuando dice socolor de amistad eh, sería algo así como eh, mm, aludiendo a que son amigos, ¿no? ¿No? Diciendo que son amigos, socolor de amistad y alianza, nos quieren imponer un pesado yugo. El yugo ya hablamos que era esa pieza de madera que une a dos bueyes y es el símbolo del sometimiento y de la esclavitud. Y otra de las cosas que os puede resultar extraña a lo mejor es providencias, que es cuando dice a tomar las más activas providencias, es que busquen todo lo necesario, que se provean para poder escarmentar tal perfidia. Perfidia es algo malísimo, es una ofensa muy grande. La perfidia es una ofensa. Acudiendo al socorro de Madrid. Vale. ¿Qué nos van a pedir en EBAU? En EBAU nos van a pedir una primera pregunta que dice: resuma con brevedad el contenido del texto. Bien, aquí hay dos cosas importantes. Se puede hacer de dos maneras. Manera número uno, resumir con brevedad el contenido del texto. Es decir, pues es el bando de los alcaldes de Móstoles en el que piden a la población que lo lea que se levanten armas contra los franceses. Bien, eso está bien, o estaría bien, pero normalmente los profes de historia nos gusta más aprovechar este resuma con brevedad el contenido del texto para hacer una pequeña clasificación del texto.
Con lo cual, la opción que yo os propongo sería que lo que hicierais fuera decir, se trata de una fuente de información histórica primaria o se trata de una fuente primaria. ¿Por qué? Porque es el bando de los alcaldes de Móstoles estrictamente contemporáneo al suceso que está contando. Está contando el 2 de mayo y esto lo firman el 2 de mayo. Es que no puede ser más directo. Con lo cual diríamos, se trata de una fuente histórica primaria. Su naturaleza es jurídico-legal. Este punto lo podéis poner o no. Es decir que, bueno, pues que habla es un bando es un documento legal. Concretamente nos encontramos ante un bando, esto es un comunicado oficial emitido por una autoridad, generalmente municipal, en el que constan órdenes, indicaciones o consejos para que sean conocidos por la población. En este caso concreto, incitan a la población a levantarse en armas contra el ejército francés tras los acontecimientos del 2 de mayo de 1808 en Madrid. Es decir, es lo mismo que decir que resumir el contenido del texto, pero diciendo qué tipo de documento es, que es importante, que es un bando es un documento municipal y que es una fuente de información primaria. Esto es fundamental porque esto suena a que sabes de lo que estás hablando. Eso valdría 0,5. Y luego tendríamos la segunda parte. Señale las ideas fundamentales del texto. Y las ideas fundamentales del texto, pues iríamos parte por parte. En primer lugar, el alcalde de Móstoles, Andrés Torrejón, emite un bando para alertar a los responsables de otros municipios. Es decir, lo primero es que este bando es para alertar a otros pueblos, es decir, a otra población. Informa en este bando, sería la segunda idea, de que en Madrid hay tumultos en los que franceses están atacando a la población. Hace un alegato sobre la conciencia de ser españoles. Dice, somos españoles y es necesario que muramos por el rey y por la patria. Y esto es algo muy nuevo, reivindica la idea de nación y de lo legítimo de su lucha contra los franceses. Además, cuando habla de que Socolor de amistad y alianza está aludiendo o está haciendo referencia a los pactos de Fontainebleau que había firmado Napoleón con Godoy y que son tan importantes. Y también cuando dice que ya se han apoderado de la augusta persona del rey, está haciendo referencia a la marcha tanto de Carlos IV como de Fernando VII a Bayona para llamados por Napoleón y que dará pie a lo que ya sabéis vosotros que va a ser las abdicaciones de Bayona. Con lo cual, el alcalde de Móstoles entiende que esto es una especie de secuestro y además pide a los municipios que reciban este bando que acudan en auxilio de los madrileños que se han levantado en armas ese mismo día. Es decir, es estrictamente contemporáneo. Y si os dais cuenta, estas son las ideas del texto. Y las hemos explicado un poquito. Es decir, las hemos señalado, pero intentando explicar a qué hace referencia. Esto valdría un punto. Y luego nos preguntaría una cuestión. Y la cuestión sería, responda a la siguiente cuestión. La guerra de independencia, dos puntos, antecedentes y causas. Es decir, que de todo el tema contemos pues una parte. El principio, lo que tiene que ver con este texto. Hablaríamos del reinado de Carlos IV, del ascenso de Godoy, de los tratados de San Ildefonso, el primero y el segundo, de la derrota del Cabo de San Vicente, de Trafalgar. Hablaríamos también de la Guerra de las Naranjas y hablaríamos de la paz de Fontainebleau y de la llegada de los franceses, del motín de Aranjuez y la caída de Godoy y todas estas cuestiones, ¿no? Si os dais cuenta, no contaríamos la guerra, sino hasta que el estallido de la guerra, hasta el 2 de mayo más o menos. Y esto equivaldría al tema en una opción, ¿no? Y en la otra opción nos preguntarían un tema tal cual. Que no os dé miedo cogerlo, ya os lo he dicho, que no os dé miedo. Ahora os propongo que intentéis hacer lo mismo que acabo de hacer yo, eso sí, por escrito, con el texto número 1 de este bloque 5, que es la justificación, ¿no? O la intento de tranquilización que hace Carlos IV a la población española con la llegada de las tropas francesas, el texto 1. Os lo voy a separar y os lo voy a poner aparte para que sea más fácil llegar a él. Espero que os haya resultado, bueno, más o menos fácil de entender y si tenéis alguna duda, ya sabéis, escribidme y encantado os la contesto. Chao.